Códice es uno de los libros que hay en un archivo muy especial, es un archivo biblioteca, que es el de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela era un centro de peregrinaciones desde el siglo XII. Venían peregrinos desde Roma, desde otros muchos sitios, y fue un centro de los que articularon Europa. Pero hay dentro de ese contexto que, bueno, hay otros libros medievales maravillosos, escrituras de Haydn, hay originales, es decir, hay una documentación brutal, impresionante. El más significativo es el Códice Calixtino, porque el Códice Calixtino explica la peregrinación desde Roma de un papa, que era Calixto, hasta Santiago de Compostela. Cómo iba recorriendo Francia, cómo venían las personas, cómo eran protegidas, qué vicios tenían, cómo se organizaban, qué es lo que hacían. Explica la peregrinación y es además un libro que contiene las primeras notas polifónicas. Estamos hablando de mediados del siglo XII. Es una de las grandes joyas de lo que es la documentación, los libros de la Edad Media. El día 25 de julio de todos los años se celebra la festividad de Santiago, de Santiago de Compostela, tengo que decir, ¿no? Entonces, es una festividad que tiene muchas significaciones, día festivo nacional, es día festivo en la comunidad autónoma. Bueno, pues en ese día desapareció el Códice Calixtino. Hay una cuestión que es importante. Una persona muy vinculada a la catedral, porque todos los archivos, todos los museos tienen vulnerabilidades y una es también eventualmente sus propios empleados. Esto hay que protegerlo mucho siempre. Era una persona que había trabajado en la catedral, accedió al archivo, conocía perfectamente dónde se ubicaba, conocía perfectamente su significación y la importancia que podía tener para la catedral y para las personas que integraban la catedral, el cabildo catedralizo, en concreto al deán de la catedral, es decir, a la persona más significada de la catedral. Accedió, recorrió el claustro, entró en el lugar donde se encontraba el códice. El códice está en una caja fuerte, pero está en una caja fuerte histórica con unas llaves muy grandes que es imposible abrir. Realmente la cosa es saber entrar, saber dónde está, cosa que si a nosotros nos sueltan en la Catedral de Santiago, que es un edificio medieval, es difícil que encontremos la salida, es decir, tiene sus complicaciones. Él sí sabía dónde estaba, lo cargó en sus espaldas detrás de una chaqueta o cubierto por una chaqueta y salió con el libro y desapareció con él. Al cabo de un par de días se descubrió que faltaba. La investigación es un elemento nuclear para poder recuperar cualquier objeto, es decir, no solo para perseguir a los delincuentes. Lo primero que hay que decir es que en España hay unidades policiales muy especializadas y es muy bueno que todos los países tengan unidades especializadas en la protección del patrimonio cultural en todas sus expresiones. Es una unidad policial que conoce muy bien cómo funciona el mercado, porque además, en abstracto, lo primero que yo siendo fiscal, yo puedo tener ciertas nociones, pero no todas. Claro, yo podía pensar, ¿quién ha sustraído un libro que no se puede vender? Que nadie lo va a comprar en el mundo. Y yo dije, aquí ha habido un encargo de alguien que lo quería tener. Bueno, claro, hay que investigar entre los posibles compradores y entre los posibles captores, entre aquellas personas que lo han podido sustraer. La policía es verdad que hizo un trabajo magnífico, que fue un trabajo que duró un año, en el que hubo que hacer seguimientos, porque además había varias personas, había varios sospechosos, cada cual con su idiosincrasia, con sus posibles móviles. Y efectivamente se centró finalmente la investigación en una persona que, insisto, que es esta persona que había trabajado en su momento como electricista de la catedral, que podía tener algún conocimiento de dónde estaba, de su significación. Se le investigó muy profundamente, se veía que estaba gastando algo más de dinero de lo normal, no tenía medios de vida que lo pudieran justificar, había comprado casas. Sabíamos qué casas había comprado, las había puesto a nombre del hijo y efectivamente hubo un momento en el que hubo que hacer la operación para encontrarlo. Entonces ahí se hace lo que en España llamamos una entrada y registro domiciliario, ¿no? Es decir, bueno, pues es un allanamiento judicial en el que entramos o se entra en el domicilio y ahí encontramos muchas otras cosas salvo el códice. Es decir, encontramos millones de euros. Centenares de miles de euros. Estuvimos contando mucho dinero a lo largo de esas horas siguientes, pero no había aparecido el libro. El libro apareció 2 días después en un garaje de su propiedad. Seguramente no hay una estrategia para todos los casos en un supuesto como este. Primero, era un libro que lo que sucede cuando en España, Chile, en cualquier país, cuando se sustrae un objeto cultural de una significación de importancia,
la sociedad se conmueve. Aquí la sociedad sí, hubo esa conmoción y efectivamente los medios de comunicación reaccionaron, ¿no? Y aportaron sobre todo, no generaron una presión, porque a veces a lo mejor cuando se siente vigilado por todos los sitios le sale peor la información. Pero es verdad que hubo un seguimiento muy constante por parte de los medios de comunicación de todo esto. Esto afectó, a lo mejor le pudo afectar a la persona ver todos los días que se estaba investigando un delito y todavía no se había identificado la responsabilidad. Luego también los medios de comunicación tuvieron otro importante papel en la difusión del juicio. Es decir, fue un juicio, diría que casi televisado en directo. Es decir, yo como fiscal estaba en mi sala de vistas, pero estaba viendo una cámara que cuando yo hablaba me enfocaba. Es decir, que esto, bueno, pues siempre da un impacto de responsabilidad en el que yo como fiscal he podido tener mis juicios, como los he tenido hace un momentito, y lo haces, bueno, pues en una sala pública, pero sin gente, pero esto no, esto es una repercusión de centenares de periodistas, ¿no? Durante todo este periodo cubriendo el juicio. Profesionalmente fue muy interesante. En este caso no dio tiempo a que hubiera red, sencillamente porque el señor sustrajo el libro y lo tuvo un año en un garaje. Es decir, lo tuvo escondido para que nadie lo viera. Era un hombre que tenía, por cierto, cierta obsesión por el Códice Calistino. Hay un facsímil del Códice Calistino y este señor tenía 10 en su poder, ¿no? Es decir, tenía 3 en su casa, 3 en la casa de la playa, 3 en la casa del hijo. Tenía en muchos sitios, allí donde pisaba casi tenía un Códice Calistino facsímil. Además tenía el garaje. En este caso no, porque no llegó a colocarlo. Pero vamos a ponernos en un caso que esto es frecuente y nosotros sí hemos tenido casos de estos en nuestra práctica, y es, por ejemplo, personas que están muy especializadas, y ya no hablo todavía de delitos organizados, pero sí de personas que están muy especializadas en entrar en una biblioteca, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de España, entrar y en la zona de los incunables, arrancar páginas, arrancar grabados o arrancar mapas, y claro, los metes en tu carpeta. Es decir, que esto obliga primero a prestar una especial atención en las bibliotecas públicas que conservan patrimonio. Como que es una pena, pero como usuario tengo que admitir que si yo quiero ver, y me gustan mucho los libros, a la vista debería estar, pues tengo que admitir que me tengan que vigilar bien, porque lo que no puede ser es que alguien rompa, claro, lo meto en mi carpeta y me lo llevo. En este caso se habían detectado una carta de Cristóbal Colón que había desaparecido de una biblioteca de Barcelona. Hemos tenido casos de mapas de incunables de la Biblioteca Nacional, gente que los saca y se ponen a la venta en el extranjero. Esto, primero aquí tenemos un segundo delito, que es el delito para nosotros de tráfico ilícito de bienes culturales en la modalidad de exportación de bienes culturales. Estamos hablando de redes muy especializadas, en comercios muy especializados, porque se canalizaba a través de empresas distribuidoras de libros, de documentos, archivos, etcétera, muy especializadas. Es verdad que los distribuidores de libros tienen un compromiso ético de no arrancar los grabados, porque es mutilar, en definitiva, el libro que contiene la información, ¿no? Y por supuesto, todos los traficantes, todos los comerciantes de arte, antigüedades y cualquier otro objeto no pueden traficar con objetos en los que se presuma que ha habido un origen ilícito, o sea, porque haya sido sustraído, porque haya sido exportado ilegalmente. Y me pongo los casos en las bibliotecas. La biblioteca, un archivo nacional, un archivo de cualquier clase, pues muchas veces está agrupado en legajos, podemos ver la asignatura, o cuando se trata de bibliotecas está el ex libris, o estamos viendo el tejuelo, es decir, todos estos elementos que nos identifican y nos conducen a una determinada biblioteca. Esto no se puede vender. Pero bueno, en cuanto a la pregunta, ¿qué otros delitos nos despiertan? Nos están despertando tráfico ilícito de bienes culturales. El tráfico en cuanto al tráfico, es decir, otra cosa es que luego en función del tráfico puedan aparecer otros elementos, pero es esta sustracción muy especializada, porque hay auténticos especialistas en sustraer bienes culturales, y es también la exportación en cuanto a tráfico de bienes culturales, fundamentalmente. Cuando se comete un delito de tráfico ilícito de bienes culturales, por ejemplo, después de una sustracción, el principal problema y el principal objetivo de los estados es su recuperación. Es decir, lo primero es que se detecta, esto es muy frecuente en objetos arqueológicos. Es decir, luego me voy a los documentos, pero en los arqueológicos detectas un objeto que tiene, bueno, es que tiene que ver con una cultura que es de aquí, que es que no ha podido salir de ningún otro sitio. Por la configuración cultural. Tú sabes que esto ha salido de aquí, pero no sabes cuándo. Cuando ha salido al extranjero, aquí tenemos una triple vía, ¿no? Es decir, se puede recuperar utilizando la Convención de la UNESCO, se puede emplear la Convención Trinidad, de ambas partes es Chile, y tenemos luego la cooperación judicial, pero que queda limitada por el tiempo de 3 años. El problema de todo ello es la prueba. Es decir, tenemos que probar que este objeto es nuestro.
Entonces, aquí sí es importante mirar cuando sale, por ejemplo, documentos, si tienen una asignatura que no vincula con un archivo nacional, si tienen, bueno, pues si forman parte de un legajo perfectamente rastreable, si es un libro, pongo por caso, pues porque tengan un tejuelo especial, porque tengan un ex libris, porque tengan alguna anotación, porque en nuestros documentos tenemos un registro de legajos, de archivos, de libros, y todo esto. El problema fundamental es la prueba, porque tenemos que justificar a una autoridad extranjera y cuando hay un delito a una autoridad judicial que este delito inevitablemente ha salido de nuestro país. Esta es la gran dificultad. Interpol tiene una base que registra todos los objetos que han sido sustraídos y que reportan las autoridades policiales o judiciales nacionales. Cuando desaparece, cuando notamos que ha desaparecido un libro, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional o un documento de cualquier archivo, hay que reportarlo, porque es la manera de localizarlo en el extranjero. Es de acceso público. Hay incluso una aplicación que nos podemos descargar en nuestro teléfono móvil que nos vincula por clase de objeto. Es decir, si es un documento, etcétera, y es pensado en todo el mundo. Yo creo que en una cultura como la nuestra podemos pensar lo que es una talla de una virgen, y todos sabemos que es una talla de una virgen, pero está pensado pues para culturas que no están acostumbradas a saber que esto es una virgen, pues se pone, bueno, pues esto es una madre con un hijo. Es decir, una escultura de una madre con un hijo, pues si alguien lo ve en China o si alguien lo ve en culturas en donde, bueno, pues el cristianismo no existe, pues para que lo puedan identificar. En todo caso, sí es verdad, existe una base de datos y es muy útil. En este caso, el objeto no había salido de la ciudad de Santiago de Compostela. Es decir, era un libro que había salido, era perfectamente identificable porque era un libro becerro, estaba hecho, bueno, pues era de pergamino muy fino, era, por supuesto, manuscrito, insisto, que además tenía policromía, es decir, estaba con varios colores, sobre todo, bueno, pues en algunos sí tenía dibujos grabados, partituras, aunque son difíciles de leer porque no son exactamente pues, nuestro sistema de escalas, ¿no? Entonces, sí era un libro que por su encuadernación hecha en el siglo XV, antes del siglo XV, era inconfundible. En este caso era inconfundible. Una vez se ha detectado algún caso, España ha podido recuperar, por ejemplo, unos libros que habían salido pues, de un expurgo o de no un expurgo, porque esta es otra, es decir, muchas veces hay bibliotecas públicas de muchos países que hacen expurgo de libros, es decir, sacan todos los libros anteriores a no sé cuánto. Miran a ver, este libro no lo ha pedido nadie, no lo ha consultado nadie en años, ¿no? Y entonces dicen, bueno, cuando toco un expurgo, ¿de dónde tiro? Hago una selección y expurgo lo que sea. Y se venden las. Claro, yo puedo encontrarme en esas ferias o en esas librerías de antiguo, porque hay librerías de antiguo también en Chile, por cierto, muy buenas. Uno detecta que efectivamente se están vendiendo libros y dices tú, y estos libros salen de bibliotecas. Incluso en algunos ve que en el Tejuelo esto pertenecía a tal, o hay un ex libris, que esto pertenecía a la biblioteca del Congreso de no sé dónde, y dices tú, uno se tiene que saber de memoria qué bibliotecas han hecho expurgos, es decir, eso es muy complicado de detectar. A veces ya no pasa tanto con el libro, sino pasa también con los documentos, es decir, insisto, hay también coleccionismo de papel, hay coleccionismo de documentos. Y entonces dices tú, bueno, pues hay algunas veces, yo veo documentos que pueden gustarme, que me pueden interesar y digo, bueno, pero esto es una invitación a una reunión y esto formaba parte de la biblioteca del invitado o formaba parte de la biblioteca de la institución que invita. Es decir, esto es complicado de llevar y no podemos imaginar que procede de un acto de tráfico ilícito en muchas ocasiones. Un poco ahí la duda es también dices tú, oye, yo tengo una posesión de un objeto que yo la he comprado además en una subasta o que yo la he comprado en una librería, tengo aquí, o no tengo, porque en una librería pequeña o en una librería de viejo, a ver quién pide una factura, ¿no? Es decir, de que tú me has vendido este libro, este ejemplar, lo que sea, en una casa de subastas viene la factura, pero en una librería no, en una feria no. Entonces, esto efectivamente dificulta mucho el seguimiento de todo esto, ¿no? Y esto sí hemos visto, yo sí, por ejemplo, puedo ver documentos que dices tú. En España sí se han recuperado, por ejemplo, libros que procedían de archivos históricos, ya digo, peruanos, bolivianos, que dices tú, este documento
Es que tiene la asignatura. ¿Esta asignatura de qué es? De repente, pues oye, pues si de repente yo detecto que aquí hay un documento que afecta pues, a la historia de Chile o que lo que sea, es decir, que digo, caray, yo puedo contrastar en la subasta y decir, y este documento tiene aquí hasta, parece que pone una asignatura, pues a lo mejor me puedo ir a la base de datos si es que se ha podido hacer, si es que no se ha sustraído recientemente, es decir, si, pues, si se sustrajo con anterioridad, échale tú un galgo que decimos en España, ¿no? Es decir, pero sí se puede identificar y bueno, pues si se han incautado en librerías españolas que procedían inequívocamente de algún archivo histórico de otro país. Incluso, diré, a veces y hubo un caso relativamente reciente que era lo siguiente, era un documento medieval, era un documento del siglo XIII. Procedía, era un privilegio real otorgado a un municipio español por un rey. Pues el rey había dado el privilegio a este concejo. Por lo que sea, ese documento estaba a la venta en una librería. También en España. Entonces, de aquí no salíamos con un sello real, con un privilegio rodado, un documento espectacular. Pero claro, ¿de quién es y cuándo salió de ese municipio ese documento? Entonces, muchas veces es el propio comerciante que prefiere no tener líos y decir, bueno, mira, entrego el documento y ya está. Pero es verdad que en la duda, ¿qué se habría podido resolver si alguien dice, oye, es que este documento está en mi casa desde hace 100 años? Es que a lo mejor está en su casa desde hace 100 años. Esto es una dificultad, ¿no? Es decir, documentos del siglo XIII, ¿cuándo se hizo un expurgo del archivo de aquel municipio? Sino desde hace menos de 200 años, desde hace poco más de 200 años. Es distinto. Muchas veces no es una cuestión de crear leyes nuevas, sino de aplicar las que tenemos, ¿no? Es decir, está claro que determinado, y aquí sí es verdad que como conozco más o menos leyes culturales de muchos países americanos, no todos regulan de la misma manera el patrimonio documental. Eso sí es verdad. Hay países que prestan mucha más atención al patrimonio etnográfico, al patrimonio inmaterial, al patrimonio arqueológico, en fin, al antropológico, que al patrimonio documental o al patrimonio artístico. Y a veces tanta clasificación puede dejarnos cosas fuera, eso también es verdad, ¿no? Es decir, yo creo que hay veces que uno tiene que saber qué es lo que hay y sobre todo algo que pasa en todas las leyes, pasa en las españolas también, ¿eh? Es decir, que nosotros tenemos leyes también, una nacional y una por cada comunidad autónoma que le llamamos nosotros, cada región, en los que se define de una manera distinta el patrimonio cultural. Es importante saber qué significa patrimonio documental o bibliográfico. Y luego hay otro que es privado y que es público, es decir, o que es público y que puede ser privado, ¿no? Porque, claro, hay bibliotecas particulares a montones, ¿no? Es decir, claro, desprotegemos el patrimonio si decimos que todo tiene que ser público, porque si empieza a ser público a lo mejor la gente no lo cuida. Hay que buscar equilibrios, buenas relaciones con el sector privado. El sector privado debe ayudar. El comercio tiene que desligar el comercio bueno del malo, tiene que expulsar al comercio malo, hay que echarlo fuera. Es decir, aquí en España sí hay ciertas alianzas, que España no es el mejor modelo del mundo, no me confunden, yo lo conozco bien, pero a mí sí me parece importante destacar esto, ¿no? Es decir, hay comerciantes que reportan a la administración diciendo, oye, aquí hay un señor en una feria que nos está intentando, y este caso es cierto que lo tenemos, está intentando vender objetos arqueológicos procedentes de Siria e Irak y que al parecer puede haber sido exportado por el Estado Islámico. ¿Quién reporta esto? Bueno, pues son los propios comerciantes porque dicen, este comerciante no debe estar aquí. Tenemos un comerciante español, este que trafica con bienes procedentes de Siria e Irak, que, bueno, pues ha sido condenado en Italia por comerciar con una escultura que había sido sustraída de la casa de Bellini, del actor italiano, es decir, y que había sido exportada a Italia después de su sustracción para su venta en España. Es decir, pues aquí además se le está investigando por un delito de financiación de terrorismo, de financiamiento de terrorismo. Entonces, quiero decir que son cosas que son importantes. Hay que jugar un poco con lo que tenemos y muchas veces no es una cuestión de norma. La norma tiene que delimitar muy claro qué es lo que puede ser público, qué es lo que puede ser privado. Eso hay que clarificarlo. No se puede desproteger lo privado. Eso lo tengo claro también. Y desde luego tiene que decir lo que es patrimonio cultural. Y dicho esto, a partir de aquí se hacen las políticas y las políticas tienen que ser activas e integradoras para que puedan funcionar. El Códice Calixtino era un libro
notoriamente importante, que era considerado por la sociedad, ya no digo la local, en Santiago de Compostela, en la regional, no, en el conjunto de España era conocido. Es decir, había facsímiles. Yo en su momento, siendo chaval, siendo joven, a mí me gustaba también pues estudiar, ver un poco qué es eso de la música medieval. Había discos desde los años 70, 80, formaba parte de un mínimo conocimiento. Yo creo que en muchos libros escolares se mencionaba en el Códice Calistino, es decir, como fenómeno. Hay frases del Códice Calistino que eran conocidas, como había una que decía que el que sustrajere este libro estará condenado para ir a los infiernos, para la vida eterna. Eso es una de esas frases que decía, o la que calificaba, bueno, pues a determinados, a los habitantes de Santiago de alguna manera. Es decir, había un dominio, un conocimiento. De hecho, la sustracción del códice fue portada de los periódicos en España. Era un libro con una notoriedad muy importante. Otra cosa es que las particularidades del caso y del juicio lo dieron como una proyección, es decir, transcurridos los años que han pasado desde la sustracción, en diciembre se estrenó un documental, una serie de 3 capítulos en televisión española, muy divertida, y hace muy poquito en una cadena privada que se llama La Sexta ha habido otro documental, pero contando un poco lo que pasó, ¿no? Es decir, que fue un caso absolutamente explosivo en todos los sentidos, pero no por desconocimiento. El códice a lo mejor ha llegado a otras generaciones o ha tenido otro elemento de proyección, pero sí era un documento, sí era un libro, mejor dicho, perfectamente identificable, reconocible como elemento material de la cultura española, de la cultura europea, ¿eh? Conozco las leyes de muchísimos países porque he trabajado con ellos, ¿no? Es decir, desde luego el patrimonio documental es algo que patrimonio documental y el bibliográfico, ¿no? Es decir, es algo que se conoce perfectamente, ¿no? Es decir, en determinados países, bueno, estoy pensando en Chile, ¿no? Juan Toribio Medina, que a mí me parece un autor especialísimo, ¿no? Es decir, me parece un autor interesantísimo. Yo soy doctor en numismática, pero es que él sabía de numismática un rato, ¿no? Es decir, que es una personalidad interesante y una personalidad filosóficamente a mí me parece interesante, muy atractiva. Él también había publicado, si no recuerdo mal, libros sobre la historia de la imprenta en América, ¿no? Es decir, que sí había, es decir, hay una tradición bibliográfica interesantísima, es decir, todos los incunables, que en América hay incunables que no son los incunables del siglo durante el siglo XV en España o en Europa, un incunable es hasta 1500, pero todos asumimos en todo el mundo que los incunables en América tienen una extensión temporal mayor, ¿no? Es decir, llegan hasta más recientemente porque esa traducción, esa llevada de la imprenta original que llega a Lima, que llega a México, que permite ediciones interesantísimas de libros que existen ahí. En general se protegen mucho y yo creo que hay la misma sensibilidad que hay con libros y con documentos, con archivos, con estos elementos de la memoria del pasado desde México hasta Chile, es decir, desde Río Grande hasta la Patagonia, ¿no? Es decir, que todo el mundo es perfectamente consciente, país a país, un poco de cuál es su traducción, su tradición, mejor dicho, ¿no? De imprenta, de conocimiento y también de archivo, de documentos, ¿no? Es decir, que desde México, es decir, la ley de México, que es muy detallada en los elementos patrimoniales, es decir, lo que es antropológico, de lo que es virreinal, de lo que es, etcétera, es decir, que lo marca muy bien, por ejemplo, define muy bien pues esa protección de la memoria en cuanto a registro. Y eso sí, sí hay un debate en lo que es público y lo que es privado. Eso es importante en todo el continente. Hay varios parámetros. Lo primero, tiene que haber un trabajo profesional de registro de todos los archivos públicos y las bibliotecas públicas. Yo lo detecto en España, pero lo detecto en muchos países. Hay tanto patrimonio, hay tanto registro material de las excavaciones en los museos, etcétera, tantos papeles, tantos documentos completamente separables que a veces no están bien registrados en muchos archivos o en muchos archivos históricos, digo, ¿eh? Es decir, que es muy difícil tener un registro de todo, ¿no? Es decir, nosotros aquí en España también tenemos registros, archivos muy buenos, muy extensos, y a veces cuando uno visita algunos pequeñitos ves que tienen dificultades, ¿no? Es decir, de poder registrar archivos, porque además lo histórico que antiguamente pues no es lo del XV, es que es ya lo del siglo XX, ¿no? Es decir, que hay que registrar todas esas donaciones que puede haber bueno, pues el registro del archivo de tal escritor, ¿no? Es decir, que de repente accede al registro
público ya entra en bruto. Entonces, es verdad que tiene que haber una profesionalización y una dedicación muy especial para el registro. Ahora, eso sí, ¿qué es lo que pasa cuando nos lo roban? ¿No? Es decir, y aquí sí que tiene que haber una coordinación muy especial. Tiene que haber una coordinación entre las cancillerías, entre el Ministerio Público, la policía, los servicios de aduanas. Es decir, hay una función muy importante que tiene que ver con la especialización de la persecución de los delitos culturales, que no existe en todos los países del mundo, uno, y lo segundo, tiene que haber mucha coordinación nacional e internacional para poderlos perseguir. Lamentablemente los seres humanos vivimos en tiempos de conflictos bélicos, ¿no? Y esto es una realidad. Y hay algo que va acompañando todas las guerras, y esto está muy documentado, pero desde la antigüedad hasta acá, y solo se ha tratado, incluso hay un derecho de la guerra, hay las primeras expresiones en el siglo XVIII, en las guerras napoleónicas y antes de las guerras napoleónicas, en las que el expolio ya se empieza a prevenir como diciendo, aquí hay un problema. Es decir, yo creo que las guerras que estamos experimentando en los últimos años, y has mencionado Ucrania, pero no es solo Ucrania, es decir, tenemos el Estado Islámico hace unos años, en el conflicto que ha habido en Irak y Siria, y ahora más recientemente pues tenemos el episodio de Gaza. En todos estos episodios, efectivamente, se están perdiendo vidas y se están perdiendo culturas. Es decir, algo que se está evidenciando en Ucrania es la destrucción de la cultura en cuanto al testimonio material. Se están destruyendo museos con el único objetivo de que se pierda la memoria. Es decir, aquí hay un acto, un crimen de guerra para mí evidente, porque es muy genocida intentar evitar que exista una memoria de este escritor, de este archivo, de esta iglesia que podía tener una significación cultural importante. Ya pasó en la guerra de Yugoslavia en los años 90, ¿no? Es decir, que todo esto lo estamos viendo porque hay un deseo y un interés en cargarse esto. Lo segundo, además de esta cuestión, tenemos actos de financiación de terrorismo y lo estamos viendo en Ucrania, y se ha visto de una manera muy evidente entre Irak y Siria, en el que ha habido, en el que los movimientos, ya no digo, hay un tráfico ilícito de bienes culturales en Ucrania, pero es verdad que hay una conflagración entre estados. En el caso de Siria e Irak, lo vimos como un acto terrorista, puro y duro terrorista, es decir, que hay una organización terrorista que ha saqueado Palmira. Ya no digo los que han destruido los budas de Bamiyan y todo esto, pero toda la destrucción de objetos culturales con el único objetivo de recuperar estos objetos e intentar canalizarlos para su venta en mercados organizados. Entonces se está lavando ese dinero, es decir, hay un delito de lavado de activos allí, pero hay un delito de tráfico de bienes culturales y una financiación del terrorismo que nos debe preocupar, porque cuando se producen actuaciones al margen de los estados por organizaciones que ocupan territorios, y esto se vio con el Estado Islámico en Irak de una manera muy clara, en el que como no hay un Estado, nos ponemos los terroristas en este espacio, ¿no? y se están financiando, pues entre otras cosas, con el patrimonio cultural. Y esto nos debe llamar la atención y debemos ser especialmente precavidos, hacer campaña, hacer didáctica con la gente, de decir, tenga usted cuidado, las antigüedades de Irak sirven para que alguien pueda poner bombas a lo mejor al lado de su casa, ¿no? Es decir, que esto es uno de los riesgos que corremos en la actualidad.